Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí nuevamente. Es un gusto enorme tenerlos y tener a Jenny como nuestra invitada. Eh, para mí, pues realmente es como cuando el corazoncito se emociona mucho de ver que la gente que quiere sale aquí a enfrentar un público, a dejar salir todo eso bonito de lo que se ha dado cuenta. Entonces, pues un gustazo, Jenny, tenerte aquí. Gracias Gracias. por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Jenny nos va a hablar hoy de dejándose guiar y nos dice, ¿sabías que cuando estamos absortos en las preocupaciones por lo que dije, por lo que no dije, lo que dijeron, lo que no dijeron, lo que hice, lo que no hice, lo que hicieron, lo que no hicieron, el esposo, la amiga, el tío, la mamá, la abuelita, el jefe, que si pensó, que si no pensó, que pensaron, que no pensaron, etcétera? Y ponemos atención en una serie de cosas que atrapan nuestros pensamientos, ¿nos estamos perdiendo de ser guiados? Exploremos juntos. Mi nombre es Jenny Hansen Belmar. Soy de la Ciudad de México, del área metropolitana, licenciada en diseño gráfico y socia fundadora de Intersinergia S.A.D.C.B., empresa dedicada a dar soluciones integrales a Internet. Cierra actividades en 2011. Tengo ya 6 años en el mundo del coaching y 2 en el coaching basado en los 3 principios. Mi búsqueda comenzó hace 12 años, tras fallecer mi padre. En ese momento se hizo aún más grande un vacío que ya estaba sintiendo años atrás. Su pérdida me llevó a leer muchos libros de autoayuda y al hacer las técnicas que en ellos sugerían. Me sentía aliviada por momentos, ayudaban a distraerme o enfocarme en la técnica referida. Sin embargo, mi angustia, tristeza y pensamientos regresaban al poco tiempo. También me convertí en una instructora de yoga, pues quería encontrar la espiritualidad a como diera lugar y seguía en esa búsqueda. Tomé terapia conductual, estuve en grupos de autoayuda. Todo esto me ayudó mucho, pero aún así no conseguía mi bienestar. Entonces, mi querida mentora Karen Vega nos habló en sus cursos acerca de los 3 principios y fue algo verdaderamente maravilloso. Dejé de buscar. O más bien, entendí que no hay nada que buscar porque ya lo tengo todo yo. Sí, ya todo está dentro de mí. A mí me gusta llamarla psicología orgánica, pues nos habla acerca del bienestar que viene de dentro de nosotros y que psicológicamente no tenemos que hacer nada para alcanzar, simplemente entender cómo funcionamos los seres humanos. Cuando entiendo que esta experiencia llamada vida viene de dentro hacia afuera, eso me da mucha paz y tranquilidad. He tenido la oportunidad y la fortuna de estar en convenciones, retiros y talleres con grandes mentoras como Marina Galán, Karen Vega y Gabriela Maldonado. Tengo la dicha de contar con la sabiduría de mis compañeras y amigas que han fungido como mis mentoras también, Lore López, Clau Gómez y Lau Mesa. Actualmente trabajo como coach en SOS Coaching 3 Principios. Trabajo dando sesiones 1 a 1, próximamente talleres en escuelas, empresas y con grupos de adolescentes en prevención de adicciones. Bienvenida, Jenny, es un gusto tenerte aquí nuevamente. El espacio es todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias a Marina Galán por permitirme exponerme. Y pues bueno, me acuerdo, o sea, surgió el tema porque cuando Marina me escribió que quería que compartiera con ustedes, en un principio fue así como cuando soñamos que, por ejemplo, que estamos dormidos, ¿no? Y que de repente como que se ve el alma y de súbito regresa así de, ¿no? Cuando Marina me dijo que si hacía la charla, o sea, dentro de mí fue así, ¿no? Fue como esa parte donde mi voluntad se estaba, se, ¿cómo decirlo? O sea, era esa parte como que escalaba la cadena hacia la voluntad, ¿no? Así de... Entonces fue como que súper claro el hecho de venir aquí, porque la verdad es que yo cuando los escuchaba a todos siempre sentía como muchos nervios, ¿no?
cuando Marina me dijo, le dije, sí, estoy súper nerviosionada, ¿no? De participar. Y de repente, empecé con el tema, ya sabes, ¿no? De, Jenny, ¿qué vas a hacer? O sea, tú siempre cantinfleas, o sea, te cuesta muchísimo trabajo estar articulando para poder decir, ¿no? Entonces empezaron a llegar una serie de pensamientos a mí como para sabotearme, ¿no? Así como para que yo entrara así como que en pánico y que le escribiera a Marina. O sea, una parte de mí sintió eso, ¿no? Como decir, ay, no, ¿sabes qué? Escríbele y dile que no. Pero la verdad es que dentro de mí lo que sentía era, wow, qué padre, ¿no? Voy a charlar. Y qué padre porque va a ser una plática entre amigos, va a ser una plática donde voy a compartir lo que yo he visto. Y entonces en ese momento, como que cuando bajé todo ese ruido mental que me estaba diciendo muchísimas cosas con las cuales yo recuerdo que anteriormente, o sea, ponía muchísima atención a todas esas cosas y entonces dejaba de hacer una serie de cosas que yo quería hacer por ese ruido mental, ¿no? O sea, siempre, siempre, siempre estaba haciéndole ruido, digo, caso a ese ruido. Y entonces ahora es muy padre porque gracias a esto que tenemos la oportunidad de saber, fue como, a ver, cállate un momentito y no me estés molestando y a ver qué pasa, ¿no? En ese momento que me hice consciente de que solo era ruido, de repente empezaron a llegar muchísimas ideas. O sea, porque yo decía, es que de qué voy a hablar, ¿no? O sea, y de repente empezaron a llegar, porque se piensa en un título y de repente, de verdad, título 1, 2, 3, 4, 5, o sea, empezó a llegar, a llegar, a llegar, a llegar la información, ¿no? Y de repente también empezó a llegar así como que, mira, y si pones ese título puedes hablar de esto y así, ¿no? Pero fue muy chistoso porque no era nada como preparado, sino simplemente iban llegando ideas, 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 que la verdad en ese momento ya se dije, ay, ¿por qué no es ahorita la plática? Porque se me van a olvidar todas esas ideas, ¿no? Y bueno, a lo que voy es que de verdad fue, o sea, al hacerme yo como que a un lado de todo mi pensamiento y de cómo estaba acostumbrada a, gracias a ese pensamiento, este, pues no escuchar lo demás que viene, ¿no? Y entonces, al momento que fue llegando y todo, dije, wow, qué padre. Y en ese momento también dije, oh, wow, o sea, no importa de, no importa lo que vayamos a hablar, porque en ese momento también me entró mucha confianza. O sea, fue como comprobar que de verdad cuando te haces a un lado y dejas tu ruido, entonces las ideas van a empezar a surgir, a surgir, a surgir, a surgir. Y entonces ya no importa. Y entonces también, o sea, de momento me llegaban pensamientos como, oye, pero a ver, ¿qué esperas en la plática, no? ¿Qué quieres de la plática? Y entonces también entender esto fue como romper con todas esas expectativas. Y entonces, cuando no tienes expectativas, yo entendí cómo es que ahora puedo disfrutar de, de esto, ¿no? O sea, es que ahora sí es como decir, voy a jugar y no importa qué pase, o sea, no importa si pierdo o si gano, o sea, simplemente el, el poder estar aquí ya para mí ya es una ganancia, ¿no? Ya el poder como que dejar todo ese ruido atrás, para mí ya es una ganancia. Entonces, pero todo eso ha venido de quitarme, hacerme un lado y que entonces lleguen las ideas y para mí esa parte precisamente fue el dejarme guiar, ¿no? El va a lo que venga y estar receptiva y
caminar junto con eso que me venía llegando, ¿no? Y no quedarme con lo de siempre, ¿no? Con lo que ya es conocido, con ese ruido, con todo eso que me decía que no iba a poder, ¿no? Y yo lo veo también, por ejemplo, es muy chistoso porque yo lo veo también, yo soy instructora de yoga también. Y entonces, yo recuerdo que había personas que tenían que preparar sus clases, ¿no? Las clases de yoga y entonces qué voy a dar y entonces así, ¿no? Y a mí me ha sucedido una cosa muy chistosa en cuanto digo que me dejo guiar, ¿no? Porque simplemente, obviamente tengo ese conocimiento de, de las posturas, las respiraciones, hacia dónde va la mirada, etcétera, etcétera. Pero en verdad yo cuando llego y doy mis clases y me quito de en medio, es como si de repente estuviéramos haciendo algunas posturas y me llega a la mente y ahora síguete con esta, y ahora síguete con esta, ¿no? Y entonces ahí he visto cómo igual me quito de en medio y entonces empieza a darse una danza también entre las posturas y entonces hay un disfrute diferente a cuando lo estoy haciendo desde mi intelecto y estoy, oye, a ver, es que hoy voy a dar la clase de apertura de cadera, ¿no? Y entonces es como seguir una metodología. Y aquí mismo he comprobado que cuando me quito, me dejo fluir, hasta las clases son como muchísimo más armoniosas, se disfruta más y pues bueno, es mi manera de expresar para mí cómo ha sido cuando me dejo guiar y me quito de en medio. No sé si tengan alguna pregunta. Están abiertos los micrófonos. ¿Alguien que quiera preguntarle a Jenny en este momento? María Antonieta. Gracias. Bueno, yo quisiera saber cómo identificar esa voz que te guía. Cómo no equivocarte que es tu intelecto, porque el intelecto nos juega muchas trampas, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo identificar a esa voz para que seamos más libres, para seguirnos, para dejarnos guiar, digamos, ¿no? ¿Cuál es esa voz? ¿Cómo suena, digamos, ¿no? Para seguirla. Muy buena pregunta. Mira, yo lo que yo he notado conmigo es que, por ejemplo, como que yo misma siempre esperaba así como que, ya sabes, la voz como que súper iluminada de que Jenny, ay, tienes que hacer esto y aquello, ¿no? Y ahora lo que he notado es que simplemente, no sé, te voy a poner un ejemplo. Haz de cuenta que en mis clases de yoga, ¿no? Tenía un grupo en la mañana y de repente eran 5 alumnos y de repente fueron saliendo. Me quedé con un alumno, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a mí mi intelecto me decía, ay, no, Jenny, o sea, en buen plan, ¿sabes qué? Ya termina con esas clases, o sea, un alumno, o sea, te vas a levantar por un alumno. Y era así como que me empezaba a decir un chorro de cosas, ¿no? Pues no, mejor, o sea, no vale la pena y así, ¿no? Y entonces, de repente, dentro de mí también estaba esa vocecita que me decía, ve, ¿no? O sea, vas a entrenar, o sea, te levantas temprano, no pierdes nada, o sea, como, pero no era una voz así como, ¿cómo te diré? Mm, Era una voz que finalmente como que yo también como que no podía sabotearla.
O sea, no podía sabotearla con mis otros pensamientos de, no, pues mejor quédate otro ratito más, o mejor desayunas rico, ¿para qué si nada más es un alumno? Y al otra vez quitar de en medio ese ruido, ¿no? Y fue algo que a mí, por ejemplo, me hizo, pero, y no te voy a decir que de repente no me daba flojera y no le quería escribir que, ay, no, hoy se cancela, ¿no? No, porque hubo como, digamos, como algo que me estaba inspirando a yo seguir yendo a dar esa clase, aunque nada más fuera un alumno. Y, y pasando el tiempo, en este caso y en esta ocasión, fue muy chistoso porque, y yo digo, wow, ¿no? O sea, empecé a entablar una relación de que ahora vamos a hacer, por ejemplo, un proyecto juntos muy bonito, igual, ¿no? Dirigido a todo esto. Y entonces es donde yo digo, wow, por eso no, o sea, aunque todo me decía que no fuera porque era un solo alumno y qué hacía yo ahí, de repente, o sea, yo no sabía que eso iba a dar como un fruto, digamos, ¿no? Para después hacer algo más. O sea, sino simplemente que yo estaba siguiendo algo que era que no me costaba trabajo hacerlo, ¿no? O sea, como que yo siento que ahí como que no hubo ninguna voz así grande tampoco, pero que seguía siendo algo que no resultaba para mí un esfuerzo. Y entonces continué haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y pues bueno, para mí es esa parte, ¿no? Como que fue también escuchar dentro de mí que algo me decía, hey, sigue yendo a dar las clases, ¿no? O sea, aunque no fue así la voz específica, pero era como, síguelo, ¿no? Y entonces, para mí era como también parte de como esa inspiración, por llamarlo de alguna manera, como que te inspira a seguir, pues, aunque tú no sepas por qué. Para mí fue así y para mí ha sido así, ¿no? Para mí ha sido darme cuenta que si me quito de en medio van a surgir ideas y cosas que para mí es dejarme guiar, porque la diferencia en la experiencia que tengo ahorita de hacerlo como lo estoy haciendo, por como siento que me estoy dejando guiar, a como lo hacía anteriormente, que era esa parte de, ay, no es un alumno, vas a ganar súper poquito. O sea, ¿no? Te vas a bla, 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 y ¿para qué? Si nada más es un alumno y pues las ganancias nada que ver, ¿no? Y entonces también que ahora que he dejado de ver y tener más bien como esas expectativas de que, ay, si no gano, no, ay, si no esto, no, ¿no? Sino como que es como dar un pasito más allá y, y que te va llevando, en mi caso yo siento, para ir creciendo en lo que a mí me gusta. Y ahora lo comprobé que es en algo como que en lo que estoy alineada con mi voluntad y con la voluntad. No sé si te respondí. Sí, Jenny, sobre todo esto último, ¿no? Lo de alinearse las voluntades. Sí, es que a veces me surgen dudas de dónde viene la voz, porque tanto una puede ser ve a un lugar, por ejemplo, y otra puede decir no vayas. Y es como esa duda, ¿no? De qué tal que ese no vayas es también una protección para mí misma, ¿no? A lo mejor no tengo que ir. Pero por otra parte está el llamado de ve para hacer algo, ¿no?
es cuando entras esa duda. Pero esto último que acabas de decir, cuando tu voluntad se alinea, es como algo más de sentimiento, no sentimiento de algo más profundo, no tanto de acá, de estarle dando vueltas, ¿no? Eso es lo que entiendo. Que no es qué tal que va a pasar algo o qué tal que sí me va a ayudar a mi crecimiento. No es tanto todo eso, sino qué siento, ¿no? Y dejar que la vida resuelva todo. No podemos de todos modos saber qué va a pasar. Finalmente no controlamos nada, ¿no? Pero sí podemos confiar en la vida, ¿no? No sé. Esto me sonó lo de alinear la voluntad. Sí, gracias. Sí, no, ¿de qué, María Antonieta? Gracias, María Antonieta. Me parece muy bonito. Yo sé que a veces como que no encontramos palabras para lo inexplicable, pero Jenny dijo unas cosas muy ciertas y es como se siente la calidad diferente de la idea, ¿no? O del pensamiento. Ella decía es que es como algo que te inspira, porque sí, o sea, no tienes que tener una explicación y estamos tan acostumbrados a andar buscando explicaciones, pero además decía es tan certero que yo misma no lo puedo sabotear. Ujú. Es más grande que cualquier idea que yo pueda tener personal. Entonces eso me parece también como bien importante. Jenny, tenemos a Patricia Werner que está ocupadita y por eso no nos puede hablar en cámara, pero me pregunta, ¿a qué te refieres tú cuando hablas de me quito del medio? De quitarse del medio. Ujú. Hola, Pati, qué gusto, ¿cómo estás? Bueno, haz de cuenta, te voy a platicar cómo lo he sentido yo. Es como, para mí quitarme de en medio es dejar de hacerle caso a todos mis pensamientos que vienen, que ahora noto que son costumbre, porque me hablan de la misma manera, ¿no? Es esa parte de que no, tú no vas a poder, eh, no sé, ¿no? La vas a regar, y ya, ¿no? Entonces, todos esos pensamientos que vienen a mí y que de alguna manera me hacen sentir mal, o empiezo a tener ansiedad, o etcétera, o sea, como que cuando mi sentir, digamos, que es malestar, entonces es cuando noto que estoy en mi ruido mental y es cuando noto que tengo que parar. Y a la hora, en el momento en el que paro, ahí es cuando para mí es quitarme de en medio. Porque entonces ya paré y entonces algo nuevo surge. Y sé que estoy a lo mejor también en ese momento porque mi sentir igual es diferente. Mi sentir ya no es de ansiedad, mi sentir ya no es de como frustración, ya no hay expectativas y entonces el sentir es bien diferente. Para mí, esa parte es como quitarme de la ecuación. No sé si con esto respondí tu pregunta, Pati. Esperemos que Pati nos responda en el chat. Mientras tanto, vamos con Walter. Oh, antes, Patricia respondió. Entonces, es dejar que la inspiración te guíe. Uh-huh. Vale. Gracias, Jenny. Ahora sí, Walter. Dame un segundo, que estás con el micrófono. 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Ahí estoy. ¿Sí me escucho? Perfecto. Buenos días, Jenny. ¿Cómo estás? Feliz de verte. Muy contento. El tema que estás Igualmente. platicando. Te siento cerca. Digo, hace poco para que nos vimos y me encanta escucharte y verte por este medio.
Yo quiero Igualmente. aportar sí, yo quiero aportar mi experiencia. Y precisamente la última vez que nos vimos, Jenny, precisamente tiene mucho que ver con lo que voy a decir. La experiencia del tema que tocaste, que es extraordinario, lo que corresponde en mi persona, voy a atreverme a hablar un poco con mis palabras y espero pueda aportar algo. Para mí el quitarse del medio y para mí el de dejarse fluir desde hace un tiempo y hoy lo tengo más claro y cada vez más claro, para mí me funciona la palabra Dios, me funciona a mí. Quiero hablar ahorita a nivel personal y esto para evitar extenderme mucho. Pero un Dios que proviene primordialmente de un motor, el motor de los, digamos, dos sentimientos que son motores en las emociones humanas. Una es el temor o el miedo y la otra es el amor. Yo los separo así y desde ese entendimiento digamos que me instalo en Dios, no un Dios separado a mí, un Dios en uno mismo, que proviene del amor incondicional. Digamos que la promesa de Dios para mí es que está en mí, que es uno mismo, yo y él. Y que con temor y con miedo, pues cambia todo, ¿no? Porque lo veo como un ser que está, digamos, lejos de mí, fuera de mí, y que al final tengo que quedar bien para que me ayude. Ese es el que yo distingo en mi experiencia, en donde me da plena certeza de cuando me pongo en medio y cuando dejo fluir. Cuando yo estoy en conciencia de amor, que para mí sería Dios y amor es lo mismo para mí. Cuando yo estoy en conciencia de amor, todo fluye. Y me es tan sencillo ser yo y uno mismo, porque al final la voluntad, mi voluntad a nivel personal y la voluntad, ¿no? Se unen. Se me hace muy sencillo de esta manera porque entonces yo ya decido con amor, no con miedo. Siempre cuando es con miedo y temor, no me gusta, adiós, lo distingo. Puedo percibir incluso cuando alguien me habla desde el temor y entonces pues también distingo que no es lo que yo soy, no es lo que yo quiero. Entonces me da mucha facilidad para poderme dejarme fluir, porque todo lo que tiene que ver con alegría, con verdad, con amor, fluye, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, ahorita me gustó mucho tu ejemplo de las clases de yoga, pues si es uno, si son tres, son cuatro, pues lo que se trata es de que yo haga lo que me gusta y lo que yo vine a hacer. Si es uno, dos, tres, o si estoy solo o sola, pues a mí me llena, yo estoy completo, ¿no? Estamos hablando como que me siento completo haciendo lo que hago y no espero a nada a cambio, ya no tengo expectativas. Entonces, a mí me funciona mucho estratégicamente, ¿no? Que la separación siempre, si el pensamiento viene de conciencia de amor, es fluido. Y si viene de temor o miedo, pues entonces sí me doy cuenta que ese no soy yo. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y me encanta mucho la plática, Jenny, y me da mucho gusto volver a verte. Gracias, Walter. Igualmente. Y sí, fíjate que así como lo estás planteando, es muy bonito, ¿no? Porque es igual como que lo que nos está generando igual el temor, pues es, como yo lo decía hace rato, es eso, ese ruido, ¿no? Ese ruido mental que tenemos de todos esos pensamientos que nos quieren sabotear y efectivamente, digamos como que por esos pensamientos nos distanciamos del amor y entonces es más difícil fluir, ¿no? Pero sí, o sea, es muy bonito que cuando estamos en amor es cuando estamos también en inspiración y es cuando estamos, como decía, con ese sentir diferente y estamos en bienestar y entonces es más fácil que todo vaya caminando, ¿no? Gracias, Así es. Walter. No, gracias a ti. Y es bellísimo encontrarnos como amor que somos todos, ¿no? Un besote muy grande. Gracias, igualmente. Gracias.
Gracias, Walter. Gracias, Jenny. Y vamos con Pablo. Bueno, gracias, Jenny. Muy lindo el tema. Yo quería preguntarte, dado que eres instructora de yoga, que cosa buena, ¿no? El vínculo con los tres principios, porque justamente con el yoga, yo he hecho yoga, pero ni cerca de ser un instructor, pero lo que me ha dejado el yoga más que nada es la meditación. ¿Cómo al final de una clase de yoga sientes un silencio que no sentías antes? Y normalmente en el silencio es cuando sucede lo que tú decías. Si ahí uno sabe si un insight o un pensamiento que a uno le viene, es importante seguir, ¿no? Entonces la pregunta concreta es cómo has vinculado los tres principios con el yoga, porque realmente es muy interesante estar con los dos mundos, ¿no? Ujú. Mm. Pues yo lo que he visto un poco en la práctica de yoga, ahorita con lo que estamos hablando, para mí ha sido como, vamos, yo empecé, por ejemplo, empecé a hacer yoga porque yo quería sentir esto que siento ahorita, lo quería sentir, ¿no? Así, a través de yoga. Entonces, me ayudó bastante y ahorita lo veo porque, por ejemplo, el hecho de que tú estés centrado en tu respiración, en cómo acomodas, cómo alineas tu cuerpo, en dónde tienes que ver, todo eso me permite tener un enfoque. Y entonces, al tener ese enfoque en todo lo que dije anteriormente, me va a permitir estar centrada y no estar en el ruido, ¿no? Es por eso que ahora entiendo que me da bienestar. Y me gusta mucho, y ahora lo hago porque me gusta mucho y puedo notar, ¿no? Pero puedo estar haciendo también una práctica de yoga y puedo estar pensando en mil y un cosas y a lo mejor no me va a servir en ese momento la práctica de yoga. Pero lo que me ha servido ahorita es simplemente notarlo, ¿no? Que me puedo enfocar o no me puedo enfocar, pero que en realidad lo que me está dando ese bienestar ya no es la práctica en sí, sino que es el darme cuenta de dónde viene mi bienestar y el darme cuenta que la práctica puede ser un catalizador, pero que en sí hacer el ejercicio no es lo que me va a dar bienestar. No sé si me expliqué, Pablo. Sí, totalmente, totalmente. Sí, en realidad la práctica del ejercicio del yoga es como una preparación para la meditación, creo que el origen del yoga viene por ese lado. Uno primero se relaja físicamente y eso genera un ambiente propicio mental para estar en silencio, ¿no? Y sí, lo que tú me dices es tal cual. Obviamente que si uno ve el yoga simplemente como un ejercicio, que es muy buen ejercicio, está desperdiciando el potencial que tiene el yoga para aprender a meditar y a tranquilizar la mente, ¿no? Sí, y vamos, como que finalmente también ahora viéndolo desde los tres principios, por ejemplo, la meditación, pues es esa parte en donde vuelves a dejar tu ruido a un lado y te centras, en este caso, pues en el silencio, ¿no? Y estando así centrado, a mí lo que me ha pasado es igual, ¿no? Te quitas de en medio, estás en silencio, no le estás haciendo caso a tus pensamientos. Entonces sientes bienestar y vienen ideas nuevas, ¿no?
pero sí quiero hacer mucho énfasis en que en realidad la práctica en sí no es lo que me está dando mi bienestar. Lo que me está dando mi bienestar es ver que yo de dentro hacia afuera, o sea, la yoga sí, claro que es un catalizador y claro que ayuda muchísimo más estar en silencio y estar enfocado para lograr precisamente como que esa entrada, ¿no? Pero lo que yo quiero resaltar un poquito es que igual puedo estar lavando los trastes y de igual manera, si en ese momento hago silencio, en ese momento voy a estar meditando. O sea, si me quito del ruido, ¿no? A lo que voy es que no importa tanto la actividad, sino que para mí el darme cuenta de que mi bienestar viene precisamente de notar los principios es lo que a mí me ayuda a estar, por llamarlo de alguna manera, en mi centro, ¿no? Sí, estuvo... Bueno, gracias. Sí, ¿no? ¿De qué, Pablo? A ti. Gracias, Pablo. Súper lindo, Jenny. ¿Alguien más que quiera preguntar o compartir algo con Jenny? Si de pronto no los veo porque no los puedo ver a todos, se pueden quitar el micrófono. Mónica. Muchas gracias, Jenny, por todo lo que nos estás diciendo. Y ahorita que te escucho, pareciera como que si lo recordamos, si uno ve en perspectiva, pues siempre ha habido algo más grande. O sea, si analizamos cualquier situación de nuestra vida, siempre ha habido como que algo más grande que nos guía, pero sin embargo tenemos la ilusión de que lo controlamos. Y siento que cuando creemos que nosotros debemos de controlar todo y que el resultado depende enteramente de nosotros, pues eso te hace muchísimo ruido. O sea, pensamos en todo lo que puede salir mal, en todas las posibilidades de fracaso, y ese ruido pues nos deja ahí. Y en cambio cuando te das cuenta de que no, cuando te das cuenta de la naturaleza de esos pensamientos, de cómo funcionan, de que eso que estás sintiendo viene de lo que estás pensando, como que pareciera que se abre el camino y cambias a la claridad y cambias a fluir. O sea, pareciera que las cosas empiezan a fluir solas y empiezas a ver posibilidades que antes no veías. Y si a lo mejor las cosas no salen como lo esperabas, pues lo ves y ves que tu bienestar no está dañado, que sigues estando completa, y como que te das cuenta de que es más fácil fluir, porque a lo mejor si ahorita llegas con alguien y le dices, sabes que confía, ¿no? Confía en la vida y confía en que todo va a salir bien, a lo mejor no es tan fácil. Pero en cambio cuando cuando recuerdas que tu bienestar está en nada lo daña, cuando conoces la naturaleza de tus sentimientos, que viene de lo que piensas, pues es más fácil, ¿no? Es más fácil poder confiar y poder fluir con la vida. Sí, así es. Así es, Mónica. Y de hecho, por ejemplo, era esa parte donde también, ahorita que decías que escuchamos el ruido, mencioné al principio que le daba las gracias a Marina por permitirme exponerme, porque es igual, ¿no? O sea, si no te expones, también como que, digamos, como que no vas a abrir la puerta para que llegue todo eso que estás precisamente como que esperando, ¿no? O sea, no me gusta la palabra esperando, ¿no? Porque no es como expectativa, pero sí, o sea, finalmente es, si escuchas a tu ruido y dejas que tu ruido gane y no te expones, así sea, así salga bien o salga mal, ¿no? O sea, la verdad es que, como dije en un principio, o sea, para mí es, no es que pierdas o ganes, es que siempre estás ganando, ¿no? Siempre, siempre estás ganando. Y me gustó mucho lo que dijiste, ¿no? Que sí. Muchas gracias a ti. No, okay. Gracias, Mónica. Qué lindo, Jenny, eso es. Siempre, siempre estás ganando. No hay manera de perder. Así es. Uh-huh. ¿Alguien más que quiera
preguntar? No veo manitos por acá. Yo creo que ya los llevaste al punto, Jenny, porque están todos en silencio. Bueno, pues yo la verdad me he quedado con muchas cosas de las que nos has compartido hoy, Jenny, todas tan lindas. El solo hecho de tenerte aquí, como les dije al principio, para mí es un gusto, sobre todo porque recuerdo mucho la primera vez que nos vimos por internet y querías hacer una pregunta. Entonces sé que exponerte, como tú lo dices, es una gran muestra de todo lo que has reconocido de ti, de tu poder, de tu inspiración, de tu certeza, mm, y eso nos lo has mostrado aquí hoy. Te agradezco muchísimo por todo lo que nos has compartido y me quedo sobre todo con esta parte de cuando yo me quito del medio, permito que mi real voluntad se alinee con la voluntad. Ahí es cuando puedo ver la voluntad real detrás de todo. Y en ese espacio, pues no hay otra manera de ir por el mundo que guiados para ganar, siempre. Muchísimas así es. gracias. Muchísimas gracias y yo sé que todos lo han disfrutado mucho también. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad es que estoy muy contenta, me siento muy feliz. Y pues bueno, acá nos seguimos viendo. Les mando un gran abrazo a todos y nos seguimos viendo para seguir compartiendo. Y muchas gracias por este espacio a Marina, a Lore, a Lau, a Clau. Gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Les voy a activar el micrófono para que se despidan. Jen, gracias. vemos. Me fascinó. Gracias. Gracias, Jenny. Jen, Un abrazo. Bye a Un abrazo. ustedes. Bye. Ah. me encantó.